Bueno, hermanos, yo decía sin más preámbulo, quiero traer con ustedes este mensaje que durante nosotros estábamos adorando al Señor, se apoderó de mi corazón cada rato más. Es que si hay algo que a nosotros nos bendice, es pensar que nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el humilde carpintero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, después de morir no se quedó en la tumba, ha resucitado y hoy vive. Si hay algo que a mí me bendice, es eso. Me bendice porque, amados hermanos, hay tanta gente sin escrúpulos que ha querido anular, minimizar, ridiculizar lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Durante la historia nosotros hemos visto gente escéptica, ateos, materialistas, enemigos de Dios, que han incursionado en el terreno para ver qué argumentos pueden encontrar para anular el concepto de resurrección que nosotros manejamos. Y yo sé que hay un escritor muy famoso, John McDowell, no sé si así se pronuncia, ¿verdad? Porque es en inglés, pero yo creo que por ahí vamos. Este hombre, antes de ser cristiano, fue un individuo enemigo del cristianismo y que quiso pues invalidar la resurrección. Se burlaba, se mofaba y hizo cualquier clase de investigaciones para quitar ese concepto de la iglesia cristiana que tiene que ver con la resurrección. Y entre más se metía estudiando, más se convencía que la resurrección es una realidad. Y entre más estudiaba, queriendo combatirlo, más bien el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, lo convenció que si hay algo que no se puede rebatir en esta sociedad mundial, es la resurrección de Cristo. Es algo tan real que no se puede rebatir de ninguna manera. Por eso, si yo tendría que ponerle un nombre a este mensaje, yo le podría poner, entre los muchos que le pueden poner ustedes, un mensaje de esperanza. Porque el mensaje angelical dice así: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esas palabras las dijo un ángel. Hoy las quiero decir yo. ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos. Dios y Padre Celestial, yo quiero única y sencillamente que tú me des, que me uses, que me des palabras, que ayudes a poner un grano de arena en la fe de los santos. Que pueda, Señor, ser usado por ti, por tu inmensa misericordia, para bendecir a mis hermanos que estamos reunidos en esta mañana. Encomiendo este mensaje en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Cuando la gente que anda con Jesús, ¿verdad?, viendo milagros, prodigios, resucitando muertos, sanando leprosos, dando vista a los ciegos, vaya, haciendo prodigios y milagros. La gente anda en luna de miel, anda con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
La gente anda gozosa, alegre, tranquila, contenta, feliz, satisfecha, sacando pecho, todo lo que ustedes quieran. El problema está cuando el Señor muere en la cruz. El ambiente que entró en los que le seguían fue un ambiente de desaliento, un ambiente de frustración. Y ustedes saben que la Biblia dice que algunos de ellos regresaron a tomar las redes, pensando que ese proyecto se había acabado, que había pasado lo de otros profetas que habían venido, que fueron poderosos en la palabra, que murieron y estaban en la tumba. Aún el mismo Juan el Bautista, hombre poderoso en la palabra. Entonces ellos pensaron, bueno, este también vino, nos bendijo, lo mataron, hasta aquí nomás llegó todo. Se desalentaron y ustedes saben qué es lo que ocurrió en el camino de Emaús. Iban dos caminando, hablando de lo que había ocurrido. Y se iban, según la Biblia, se iban lamentando. Iban añorando todo lo que Jesús había hecho. Iban afligidos, acongojados, tristes, con el rostro cabizbajo, decaídos. ¿Qué términos más podemos utilizar para decir que estas personas habían entrado en una depresión increíble? A su Señor lo habían matado. Ya tenía 3 días de estar muerto. Y de repente se acercó un personaje y le dijo: hey, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Bueno, sos el primer forastero aquí en esta tierra que no te das cuenta de Jesús Nazareno, que anduvo haciendo prodigios y milagros y señales por todos lados. Y cómo fue muerto, cómo le quitaron la vida. Y la Biblia dice que ese personaje le dijo: ¿por qué estáis tristes? Se reflejaba la tristeza en ellos. Una tristeza increíble, porque el cristianismo sin resurrección es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad. Para que el cristianismo tenga vida, debemos de entender y saber que la resurrección, hermanos, es una de las bases más sólidas y más fuertes del cristianismo, hermanos amados, algo maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el primer día de la semana, las mujeres corrieron y llegaron y no está Jesús. Pero hay 2 personajes que irrumpen aquel silencio y dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo le puedo llamar a esto, hermanos amados, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza, hermano, porque a partir de ese nuevo mensaje y de esa nueva realidad, los que iban en el camino de Emaús, cuando el Señor se identificó, sí, inmediatamente entraron en gozo, en alegría, y era Jesús, pero se desapareció y ellos cambiaron todo. Las mujeres, cuando ven el lienzo, ustedes saben que los muertos los embalsamaban con unas cintas y especies aromáticas pesadas, no igual pero parecido al yeso. Los embalsamaban y los depositaban, y cuando las mujeres llegan, encuentran todo el lienzo, el envoltorio que le llamamos nosotros. Pero lo raro del caso es que el personaje no está dentro. Tampoco se ha desenvuelto la cinta. La cinta está tal como que se había enrollado. ¿Y cómo se salió ese personaje de ahí? Estaba la forma de la cabeza,
la forma de los pies, de las manos y todo lo que tiene que ver con el tórax, su pecho, todo igual. Pero ni seña de que se había roto, ni se había desenvuelto y está. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El lienzo es uno de los grandes argumentos tan poderosos que nosotros podemos echar mano para decir: el Señor vive. ¿Me entiende? Porque una cosa es que lo hubieran hallado, que lo desenvolvieron, que se le sacaron una cinta, que la desenrollaron pero no, estaba intacto como lo habían puesto. Es que el Señor había resucitado. Ahora el Señor podía pasar una pared y no necesitaba puerta. Aleluya. Había resucitado con un cuerpo glorificado. Es por eso, hermanos amados, que la doctrina cristiana de la resurrección es tan poderosa y no puede ser rebatida por nadie, aunque lamentablemente hay corrientes religiosas hoy en día que tratan de ridiculizar la resurrección de Cristo, diciendo que el Señor se disolvió en gases. Señores, un cuerpo de 3 días no puede disolverse en gases. Un cuerpo de 3 días no puede sufrir la completa, descomposición. Pero es hermoso pensar, amado hermano, que los apóstoles, al ver las mujeres, al ver eso y llamaron a los apóstoles, se llenaron de fe. Aquí algo ocurrió. Y les dice el ángel: Él va delante de vosotros. Por eso yo le llamo a esto un mensaje de esperanza. Porque, hermanos, a partir de ahí, los apóstoles cambian su manera de actuar, de proceder después de la muerte de Cristo y después de la resurrección. Hay 2 estados diferentes. Después de la muerte, frustración. Después de la resurrección, gloria. Entonces, amados hermanos, es por eso que cuando nosotros vemos el testimonio apostólico, pero primero es el testimonio de los ángeles. Los ángeles no mienten. Los ángeles son seres creados impecables. Y los ángeles dan fe y dicen: no sigan buscando entre los muertos al que vive. El testimonio angelical nos garantiza y nos asegura que Cristo resucitó de los muertos. Y si hay algo que nosotros podemos confiar y creer, es ese testimonio angelical. No lo están diciendo seres caídos, seres pecadores, falsos, mentirosos. Lo está haciendo una orden santa, la orden angelical. Y la orden del cielo, la que dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa misma orden angelical dijo: no busquéis entre los muertos al que vive. Entonces el testimonio de los ángeles nos garantizan a nosotros que Cristo ha resucitado de los muertos. Segundo lugar, vamos a ver el testimonio apostólico. No puede haber otra explicación, de ninguna manera, para un cuerpo de hombres y mujeres frustrados, desalentados, que de repente, de la noche a la mañana, cambian su actitud. De la noche a la mañana cambian su estado emocional. De la tristeza al gozo, de la frustración a la agresividad. Alabado sea Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque Pedro, que se corrió cuando apresaron a Jesús el día jueves por la tarde. Ese Pedro que lo negó frente a mujeres y todo. Ahora, después que se da cuenta que ha resucitado, ahora enfrenta a todo el pueblo judío
y le dice a toda aquella cantidad de personas: vosotros crucificasteis al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de los muertos, por cuanto la tumba no podía retener al Hijo de Dios. El testimonio apostólico, ¿con qué seguridad hablan? ¿Con qué argumentación, hermanos, presentan el mensaje de la resurrección? Es maravilloso ver cómo los apóstoles, hermanos, son perseguidos, sacrificados, unos llevados a la hoguera, otros crucificados con la cabeza hacia abajo como Pedro. Y les dan oportunidad a ellos para que ellos renuncien a su fe, para que se retracten de la fe cristiana. Y ellos en ningún momento vacilan. Si no hubiera sido cierto la resurrección, ¿quién estaría dispuesto a ser comido por las fieras por sostener una mentira? ¿Quién estaría dispuesto de enfrentar el martirio de la cruz por una mentira? ¿Quién estaría dispuesto, hermano, a morir de diferentes maneras, como Santiago, agarrado de las dos manos con un par de caballos y de los dos pies con otro par de caballos, y tiran o jalan y de repente lo despedazan, y en ningún momento él vacila confesar que Cristo resucita de los muertos? ¿Alguien podría negar o llegar hasta las máximas consecuencias por una mentira? No, señor, nadie. Se ve la abnegación, la convicción, la entrega. Ellos están convencidos de que Cristo, el Señor, ha resucitado de los muertos. Es que, hermano, el testimonio apostólico es una de las otras grandes verdades que a nosotros nos afirman la resurrección de Cristo Jesús. No solamente la declaración de los ángeles, sino la actitud de los apóstoles. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso, hermano? Imagínense ustedes, en el libro de Hechos 4 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le dijo: varones judíos, todos vosotros que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquel Jesús que fue apresado por ustedes, crucificado por ustedes, el Señor Dios Todopoderoso lo ha resucitado de los muertos y lo ha hecho Señor, dueño y Señor del universo. Alabamos a Dios por eso. Entonces, hermanos amados, la argumentación fuerte, decidida, convencida, nos dice a nosotros que el testimonio apostólico, hermanos amados, al ofrendar su vida por esa causa, nos garantiza a nosotros un testimonio poderoso. Poderoso. Repito, el cristianismo sin resurrección sería como querer caminar sin un pie. Imposible. La muerte de Cristo y su resurrección, hermanos amados, son dos principios básicos que nos garantizan que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Por otro lado, ¿qué ocurre con los seguidores de Cristo después de la era apostólica? Yo podría llamarle a esto el testimonio de los padres de la iglesia. No solo el testimonio de los ángeles, no solo el testimonio apostólico, el testimonio de los padres de la iglesia después que los apóstoles desaparecen. Hermano, eso es diáfano, eso es bello. Entre ellos había, hermano, un gran hombre de Dios llamado Ignacio de Antioquía, que tuvo el privilegio de ser oveja de Pablo y de Juan, que fueron los últimos que murieron.
Este hombre, Ignacio de Antioquía, que vivió en el año 107 después de Cristo, hermano amado, fue un fervoroso estudioso de las religiones del mundo. Y este fue uno de los que fue convencido al entrar al terreno del estudio de la resurrección, se dio cuenta que la resurrección no se podía contradecir. Y él termina abrazando la fe cristiana. Y él termina siendo un discípulo del Señor, poderoso, grande, fervoroso, hombre que marcó la historia y entregó su vida por el Señor. Lo mismo tenemos que ver no solamente con los padres de la iglesia desde el punto de vista de Ignacio, también Policarpo en el año 165 después de Cristo. Policarpo llevado, hermanos, para enfrentarlo a que le dan la oportunidad que él renuncie al cristianismo. Y él en un árbol amarrado con fuego en sus pies, él dijo: 84 años tengo de servirle al Señor. Nunca he encontrado un mal que Él me haya hecho. Morir por su causa y morir por su resurrección es el privilegio más grande de mi vida. Hermanos, ¿quién iba a dar su vida por un falso en una hoguera? La hoguera es uno de los martirios que duele mucho, mucho. Yo sé que el mundo musulmán le vuelan la cabeza a un cristiano, pero esa muerte es rápida, de un segundo. Pero morir quemado, eso es horroroso. Y él aceptó esa muerte, pero nunca negar a Cristo Jesús. Alabamos al Señor. ¿Y qué nos dice Justino Mártir? Estamos hablando de los padres de la iglesia. Justino Mártir es catalogado como mártir porque el martirio que le dieron fue tan cruel, comido por las fieras, por leones, por tigres de Bengala, por hienas, en una arena, en el Coliseo romano, dándole la oportunidad de salvar su vida. De rodillas dijo: espero en la resurrección de los muertos. Todos estos grandes, hermanos, baluartes de la fe nos garantizan a nosotros que la resurrección es uno de los grandes temas que viene a enriquecer la fe de los santos. La resurrección es uno de los grandes valores que tiene la fe cristiana. Cuando yo pienso y digo: si yo muero, resucitaré con el Señor, yo tengo un mensaje de esperanza. Y por eso es que la Biblia no dice a los que, valga la redundancia, a los que mueren en Cristo, la Biblia no dice murió, sino que dice durmieron y se levantarán de los muertos. Y del polvo de la tierra se levantarán, alabado sea el nombre del Señor. Y los que están en la tumba se levantarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, habla de que los que están en la tierra se levantarán y nosotros seremos transformados. Pero esto nos garantiza a nosotros que la resurrección es una de las esperanzas más bienaventuradas que le puede ocurrir al cristianismo. No hay razón, hermanos amados, para minimizar la fe cristiana. Imagínense ustedes, los ateos, los escépticos, los materialistas, los enemigos de Dios, aceptan dos letras, les guste o no les guste. En sus escritos, cuando escriben ellos, una vez yo leí algo así de Carlos Marx y decía:
1800 después de Cristo, aceptan que hubo un Cristo y que después de Cristo, los escépticos, los ateos, aceptan que Cristo fue una realidad, que su resurrección es una realidad. Entonces, amados y queridos hermanos, vale la pena cuando uno entra en la historia y uno va y hace una investigación. Aquel famoso historiador Claudio Josefo, un historiador romano, en sus escritos Claudio Josefo dice: la esperanza de la iglesia cristiana se cifra en la resurrección de los muertos, porque el líder del cristianismo ha resucitado de los muertos. Y vuelve y repita y dice: el Nazareno dejó la tumba, ha resucitado. Claudio Josefo, un judío que no es cristiano, acepta en la historia que el Cristo a quien nosotros adoramos, predicamos, glorificamos, no está muerto, Él está vivo. Alabado sea nuestro Dios. Como nosotros en el día de hoy, en la era moderna, podemos nosotros argumentar que nuestro Señor está vivo. Solo basta, queridos hermanos, argumentos tan sencillos, hermanos, el día de hoy. Y es la transformación de hombres y mujeres que hoy ocurren en todo el globo terráqueo. Me decía un hermano que platicaba con él hace unos momentos. Me decía: hermano, yo era malo. Yo era perverso, enemigo del evangelio. Y ahora que me convertí, yo amo al Señor. Y digo esto para argumentar: ¿quién puede cambiar a un pecador impedernido? A una persona, hermano, de malas costumbres, con adicciones, de malos procederes. ¿Qué ocurre con una persona que ha ido a un centro de recuperación social? Que lo ayude, donde el psicólogo, donde qué sé yo, cualquier centro de restauración moral y espiritual, social. Y salen aburridos, por un tiempo lo logran, 15 días o un mes después vuelven a caer en el mismo error y caen en una situación peor. Pero alguien que viene a Jesús, ocurre un milagro en segundos. Se arrodilla siendo un adicto y se levanta siendo un cristiano poderoso. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el asunto? Es que, hermanos, Cristo no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. En la iglesia Jubileo yo tengo algunos musulmanes convertidos al evangelio. Y me decía uno de ellos, que su nombre es Reza. Me dijo: pastor, ¿sabe por qué yo soy cristiano? Porque en mi país, que se odia el cristianismo, Cristo se me apareció. Y yo miré a Jesús en visión. Y eso yo lo agarré. Cristo no está muerto. Él hoy está vivo. Y miles de musulmanes se están convirtiendo al evangelio porque el Señor se les aparece en sueños, en visiones. Se les aparece de cualquier manera. Y hermanos, ¿cómo es posible que un musulmán que vive en un país tan distante del otro país musulmán, al oír sus testimonios y oírlas, digamos, cómo descifran a las características de Jesús, ambos dicen lo mismo, la misma figura, la misma estatura, su mismo ojo, su misma voz, su mismo amor, su mismo aprecio, su mismo ¡ay Dios! Si entre ellos no se han puesto de acuerdo, es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Entonces las conversiones que están habiendo en Nicaragua hace 112 años, los que habían eran bajo cero, el 1%. Bajo doble cero, el 1%. Hoy, después de 114 años, 105 años, perdón, el 40% de los nicaragüenses somos evangélicos. Algo está ocurriendo. Nadie va a seguir a un Cristo muerto. Nadie va a seguir a un Cristo histórico. Seguimos a un Cristo que vive, que está vivo hoy, que transforma, que cambia, que restaura matrimonio, que restaura familia, que restaura hombres, que restaura mujeres, que restaura jóvenes, que restaura, hermanos, a todo el que se le acerca. Él dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. Y no hay una esperanza más bienaventurada, amados hermanos, que la resurrección de Cristo. Por otro lado, cuando nosotros miramos el ministerio de Cristo el día de hoy, sanando enfermos. Hermanos amados, muchos de ustedes han recibido milagros poderosos. Una señora que se llama Veneranda Núñez, de la iglesia, con cáncer en 3er grado, la sacaron del hospital alemán y le dijeron: señora, ya no podemos hacer nada. Y ella llegó a la iglesia, no habló con nadie, llegó enmudecida, había sido desahuciada de los médicos, con sus placas, cáncer en 3er grado, y vino al altar. Nadie sabía de nosotros lo que estaba ocurriendo, y ahí en el altar se arrodilló y comenzó a llorar, a quebrantarse. Pasó media hora, 1 hora, 2 horas. Yo solo oía que decía: mis hijos, Señor, mi niño chiquito, mis hijos. Y lloraba y se levantó. Y se fue. Nadie sabíamos lo que había ocurrido. Nadie oró por ella. Nadie le puso las manos. Simplemente era una mujer que con el corazón quebrantado, porque tenía cáncer en 3er grado y sus hijos estaban pequeños y su esposo no le daba buena vida. Ella se martirizaba más en saber que sus hijos iban a quedar sin madre, desamparados en la orfandad, y que ella iba a morir. Al siguiente día, ella se levantó y no tenía dolores. Y dice ella: no tengo dolores. Y comenzó a caminar. Y dijo: algo está ocurriendo. Y ella dice: yo creo que Jesús me sanó anoche. Y corrió y se fue donde el doctor y le dijo: doctor, fíjese que yo llegué con grandes dolores y ahora no tengo nada. Y el doctor le dijo: señora, pero yo ahorita no puedo hacer nada por usted. Doctor, por favor, hágame una prueba. Es que esto se tiene que programar. Doctor, por favor. Y él se puso a llorar. Y el doctor le dice al doctor que él sintió algo y quebrantó su agenda. Y tenía que meter a otra persona y la llevó a ella. Y sacó los exámenes. Señora, le dice, usted no tiene absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos y Él vive hoy. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él sana hoy. Él está vivo. Él no está muerto. Hoy puede hacer un milagro en tu vida, en la vida de cualquiera, porque Él vive hoy. ¿Qué argumento más fuerte que tiene la iglesia? Saber que el Cristo de ayer es el mismo Cristo de hoy, que el Señor cambia, que el Señor salva, que el Señor transforma. ¿Estamos de acuerdo? Si hay algo que nosotros debemos de aferrarnos, es a ese Cristo vivo.
Por eso cuando Cristina cantaba, Cristo no está muerto, yo me estaba gozando. Y a mí no me gusta decir porque soy un hombre muy duro. Si ustedes me ven, son duros, yo soy duro. Pero hay veces yo lloro. Y hoy yo lloraba. Porque yo decía, mi Cristo está vivo. Mi Señor no está muerto. Qué bienaventurado soy yo, que al que yo acepté estuvo en la tumba, pero hoy está vivo. Es que, hermanos, una de los grandes bastiones de la fe cristiana es la resurrección. Nuestro Señor está vivo. Y si Él está vivo, está como que andaba caminando en las tierras de Palestina cuando el Señor le negó algo a alguien que se lo pidió con fe. Nunca. Así está hoy el Señor. Él está vivo y Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo vive hoy. Dios está hoy con nosotros. Él te puede bendecir. Él te puede dar bendiciones increíbles. Él te puede restaurar. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede ayudarte con tu marido. Él puede llevarte con tu esposa. Él puede ayudarte con tus hijos. Él puede ayudarte con tu deuda. Él puede ayudarte con tu salud. Él puede restaurarte. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Hay una fiesta para la iglesia porque Cristo vive. Usted nunca debe de vivir un cristianismo como que si Cristo está muerto. Levante su frente en alto. Donde quiera que vaya y esté, ahí levante su frente en alto diciendo, mi Cristo vive. Cristo vive. Y donde usted va, ahí va el Señor. Donde usted va, ahí va el Señor. ¿Cuál es tu problema? Entonces la resurrección es un mensaje de esperanza. Esperanza para aquel que está frustrado. Para aquel que tiene cosas internas que nunca la ha dicho y está pasando por un momento de angustia. Muchos pensando irse de la casa, renunciar a su familia, renunciar a su matrimonio, tirarse al yo que pierdo. Puede haber personas que estén pasando por un momento angustioso en la vida, que no se lo han dicho a nadie. Pero el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y usted debe de vivir, amados hermanos, con la convicción que Cristo está vivo. ¿Me entiende? Desarrollar fe. Él pondrá las cosas en su lugar cuando usted actúe con fe. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu carga? El Señor está aquí hoy. Amén. Él puede hacer un milagro en tu vida. Cierra tus ojos.